Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase el día de hoy, que es dermatitis atópica, siendo este el tema que el último tema que va a entrar para el examen que tendremos el próximo sábado en este horario, al mediodía. ¿Bien? Bueno, vamos a ir comentando algunas partes, ya que es una parte clínica de una enfermedad muy frecuente que se da tanto en niños como en adultos, con diferentes niveles de gravedad y de complejidad. Bien, bueno, vamos a compartir ahora la imagen y ahora sí seguiremos con el tema. ¿Ustedes qué saben al respecto de la dermatitis atópica? ¿Qué han escuchado? ¿Alguien tiene dermatitis atópica aquí? Bueno, entonces continuemos. La dermatitis atópica es una de las enfermedades atópicas o alérgicas más frecuentes en el mundo en relación a las alergias, que tienen esa característica de poder heredarse, no completamente, es un tipo de herencia incompleta, y, y eso va a ser importantísimo, porque el tener algún tipo de alergia o tener antecedentes en tu familia, especialmente antecedentes de papá, mamá y hermanos, va a ser un factor de riesgo para que tú desarrolles algún tipo de alergia, sea en infancia o durante toda tu vida. Punto clave: las alergias más frecuentemente se desarrollan en infancia, pero no es una regla al 100%. Existen muchos casos de pacientes que nunca tuvieron nada en su infancia y desarrollaron en su adolescencia o adultez alguna enfermedad de este tipo alérgica, porque uno hereda esa predisposición genética, aquella alteración genética que va a llevar al desarrollo de alguna alergia, alguna enfermedad clínicamente palpable. ¿Qué observan ustedes en este cuadro, en esta imagen? ¿Qué es lo que el autor quiso plasmarlo? Irritación, ¿qué más? Dice necrosis, enrojecimiento, descamación, prurito. ¿Qué grupo etario es? ¿Quién es? ¿Un adulto, un niño, qué? Un bebé. ¿Eso es importante? Ya. Entonces el autor intentó plasmar de que esta enfermedad es más frecuente en este grupo de edad, que es algo visualmente impactante cuando una persona lo ve, porque ve un enrojecimiento, plasma también el lugar más frecuente que se presenta este tipo de lesión, que parece una lesión roja, ¿verdad? Que pica, irritada, que se llama dermatitis o eczema, y que puede llegar, y miren cómo en el segundo gráfico, en la segunda imagen, nos muestra como que si hay necrosis, como que si la barrera de esa piel ya no hay nada, es como que la sacó, ¿correcto? Y recordemos que esa parte de la piel es una parte importante de la inmunidad innata. Entonces, muy interesante estas pinturas, porque nos muestra muchas características que, sin decir nada,
ya nos dan algunas pistas de lo que la dermatitis atópica se trata, ¿sí? Esta es una representación de los años 800 aproximadamente, no recuerdo cuándo exactamente, pero ya se ve lo que les decía. Entonces, resumiendo, mayoría de casos son niños, ¿verdad? Y se ve una disfunción de barrera epitelial importante en estos pacientes, siendo una enfermedad inflamatoria crónica con un gran impacto visual, que es la dermatitis atópica. Ahora bien, de un lado tenemos en el círculo superior izquierdo una piel normal y el otro lado una piel con dermatitis. En la piel normal, ¿qué tenemos? ¿Quién quisiera explicar algunas diferencias visibles en este gráfico? No quiero nada más que esté fuera de gráfico, pero dicho por ustedes, de la piel normal con la piel de dermatitis. Vamos, alguien. Ariana. Ariana. Ya, bueno, yo veo que, bueno, tenemos la piel, ¿no? Y aquí se va a diferenciar cómo está normalmente la piel y cuando tiene dermatitis. Bueno, en sí, cuando tiene dermatitis hay inflamación, entonces eso va a causar como que se expandan, se separen en sí las células, hay una separación. Según eso yo entiendo. Ya, muy bien. ¿Alguien más quiere explicarlo? Sí, Brigitte. Bueno, aparte de eso, que por el mismo hecho de que las células estén separadas, va a ser más fácil que los alérgenos entren y causen más daño a la piel o dentro de la piel. Ya, muy bien. Entonces vemos una piel normal, en donde tenemos esa barrera epitelial que está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Estas uniones, estos ladrillos, estas células que están adecuadamente superpuestas para defendernos físicamente contra algo, ¿correcto? Y vean debajo de estas, dice normal skin, de un lado está la epidermis, dermis, hipodermis, normal, y vean al lado, a un ladito, donde dice pérdida de agua y de ácidos grasos, ¿sí? Que es una piel inflamada. Esto es lo típico que pasa en la piel de los que tienen dermatitis atópica, que a veces visualmente se ve normal, pero tienen esa predisposición para perder fácilmente esa agua transepidérmica y también eh, hacer que la piel sea un poquito más seca, ¿sí? ¿Por qué existe esta pérdida transepidérmica de agua, que es importante característica de los pacientes con dermatitis atópica? Porque, como comentaban ustedes, esta barrera epitelial no es buena, no está cumpliendo su papel de barrera y esa pérdida de agua a través de la piel va a ser mucho más intensa, lo que va a favorecer a que la piel se seque. Si la piel está seca, eh, estimula la picazón. Si estimula la picazón y te rascas, se inflama más. Si se inflama, sigue ese círculo de resecarse y de volverse más seca la piel y continúa ese círculo vicioso de retroalimentación en el cual da esas características de la piel de dermatitis atópica en este tipo de pacientes. Ahora bien, entonces tratamos de una enfermedad inflamatoria crónica como rinitis, como asma, también entra la dermatitis atópica, que tiene periodos de exacerbaciones y de mejoría, a veces sin causa aparente. Es muy común confundirse y también si no se tiene el acompañamiento adecuado con el especialista adecuado, en que se piense de que este alimento me produce dermatitis atópica. Cada vez, un día como, el día siguiente empeoro de mi piel, pero el próximo mes como el mismo alimento y no me pasa nada. ¿Qué es lo que pasó? Posiblemente no hay un desencadenante alimentario
como punto clave para que empeore esa dermatitis. Simplemente es la evolución natural de la enfermedad. Esta enfermedad trabaja en ciclos, o sea, periodos de exacerbación y de mejoramiento sin ninguna causa aparente. Y recordemos de que por qué se produce esta disfunción de barrera de la piel. Porque hay alteraciones genéticas, mutaciones o polimorfismos de nucleótidos únicos, que son estos SNP, que van a hacer de que la piel tenga esta característica. ¿Sí? Y los síntomas más importantes son la picazón cutánea o prurito cutánea, también de que estos pacientes tienen más riesgo de tener infecciones en piel, como infecciones por hongos, por bacterias o por virus, y que tengan valores aumentados de IgE total casi siempre, sin que sea la IgE total un parámetro que debamos seguir para saber si el paciente está mejorando o no. Este gráfico es importante. Recordemos que la dermatitis atópica es parte de estas enfermedades alérgicas que hacen parte de la marcha atópica. ¿Sí? ¿Y qué es la marcha atópica? Simplemente la marcha atópica es esta evolución de las enfermedades alérgicas que pueden aparecer en la vida de un paciente alérgico independiente de la edad. O sea, el paciente alérgico, atópico, que debemos llamarlo atópico de verdad, porque es un paciente que heredó esa predisposición genética para desarrollar la enfermedad, no la enfermedad. Uno hereda la predisposición genética, puede toda la vida pasar sin ningún síntoma, claro está, pero hay mucha probabilidad de que a lo largo de su vida, especialmente en infancia, como ven en el gráfico, se presente más frecuentemente algún tipo de alergia, como rinitis o asma o alergia alimentaria o el propio eczema o dermatitis atópica. Y ven que hay unos dibujitos también del niño, adolescente, adulto y anciano. ¿Por qué el anciano está ahí? Porque si ese anciano tiene esa predisposición genética y nunca tuvo ningún tipo de alergia, puede ser en menor porcentaje, pero sí puede ser de que él desarrolle en esa edad alguna alergia independiente de que nunca haya tenido nada. Es posible. Por eso, el que me digan, no, doctor, pero justo ahora tengo alergia de cangrejo, pero toda mi vida he comido cangrejo todos los miércoles en mi casa. Eso no importa, porque si tienes esa predisposición genética, te jugó el número a los 30 años o 20 años en caso de ustedes y desarrollaste algún tipo de alergia. ¿Sí? Esta marcha no es obligatoria. No significa que vas a tener todas las alergias siempre. Puedes tener una apenas, o todas, o dos de ellas. Y bueno, eso depende de cada persona. Ahora bien, recordemos que es una enfermedad que tiene múltiples factores, ¿verdad? Hay factores sistémicos y locales. Recuerden por qué se dice sistémicos y locales. Locales relacionados ¿a qué? A la piel, ¿verdad? Recuerda que esta marcha atópica puede comenzar debido a que tenías una piel que no era adecuada, que no era una barrera de defensa para tu sistema inmunológico, y así algún alergeno, sea del ambiente o algún alimento, atravesó esa barrera cutánea deficiente y se presentó de la nada para el sistema inmunológico, cosa que el sistema inmunológico lo va a reconocer como extraño, y te volviste alérgico
ha dicho alergénico que acabó de entrar en esa barrera epitelial que va a estar dañada. Es por eso que esta dermatitis atópica es un factor de riesgo para desarrollar otros tipos de alergia y debe ser tratada inmediatamente. ¿Y cuáles son los factores sistémicos? Aquí hay varios puntos, pero la parte genética es importantísima, el contacto con tu ambiente también va a ser importante. Ambiente me refiero al ambiente externo, rural, al ambiente un poco más natural, va a ser un punto a favor para evitar las alergias. Y también en la característica de tu sistema inmunológico. Si también tiene esa predisposición o gusto por desarrollar los famosos linfocitos TH2, que son los linfocitos T helper, los T auxiliares tipo 2, que están más relacionados con las alergias. Bien. Entonces, ha aumentado muchísimo en los últimos 30 años. El 60% de los casos aparecen durante los primeros años de edad. La mayoría de los casos, el 80%, son casos leves. 70% mejoran cuando ya son aún en niños, pero un poquito en su infancia tardía. ¿Y cuáles son los factores que serían un riesgo para desarrollar o para que la dermatitis atópica sea más persistente? El hecho de que tu familia, tu papá, tu mamá o tu hermano o tus hermanos tengan una historia familiar de dermatitis atópica y que tengas pruebas de alergias positivas contra aeroalergenos. ¿Cuáles son estos aeroalergenos? Ácaros de polvo de casa, pólenes, hongos, epitelio de perro y gato, etc. Ahora, ¿ustedes qué efectos relacionados a la dermatitis atópica pensarían que existen en la persona? ¿Qué es lo que podría pasar en una persona? Sí, síntomas. ¿Qué puede pasar en esa persona? ¿Qué pasa si tengo dermatitis atópica? ¿Qué me puede dar? Prurito, ¿qué más? Picazón, malestar, picazón, eczema. Bien. No solamente eso, ¿verdad? Depende también de la gravedad de tu dermatitis atópica. Pero es muy común que estos pacientes, especialmente niños y niñas, todos. Pero cuando uno es pequeño, uno es un poco más susceptible a lo que nuestro compañerito nos dice, ¿sí? Y es muy común que estos pacientes tengan periodos o cuadros de depresión y ansiedad. Es muy común, de verdad. Todos mis pacientes con dermatitis atópica y también de mi esposa, que es dermatóloga, tienen ese acompañamiento psicológico que sean cuadros leves, ¿sí? Prurito nos lleva a privación del sueño con un impacto social importante. Una calidad de vida que puede ser mala dependiendo de la gravedad de la dermatitis atópica, semejante a la calidad de vida del asmático o del diabético. Y mayor riesgo de que tengas asma o rinitis alérgica también asociada. Y en los niños se vio, un trabajo interesante nos mostró, de que existe de 1 a 5 veces más riesgo de tener ese déficit de atención con hiperactividad. ¿Sí? Entonces, no solamente es algo de piel, es una enfermedad de adentro hacia afuera, del sistema inmunológico. No es solamente de la piel, sistémica. Ahora, ¿cuáles
en sí la fisiopatología básica de esta enfermedad. Primero, tenemos lesiones en la estructura de la barrera epitelial y en la función de la barrera epitelial, ¿ya? Lo que facilita la entrada de diversos alergenos para que sea más fácilmente realizada esta presentación de antígenos. Y va a haber una inflamación cutánea que va a comenzar siendo aguda, pero tiende a ser crónica de tiempo, ¿verdad? Con el predominio de algunos tipos de linfocitos dependiendo de la fase aguda o crónica. En la fase aguda predomina el linfocito TH2, TH22 y TH17 o T helper 2, 22 y 17. En la fase crónica, TH1 y TH2. Ahora bien, es un cuadro que parece un poco complicado, pero es simple. Veamos el punto 1, donde hay defectos en la barrera epitelial que hacen que los antígenos o alergenos entren con mayor facilidad al contacto con el sistema inmunológico para que alguna célula dendrítica los capte y los presente. Después de la presentación de antígenos, se crean o se forman estos linfocitos T helper 2. Ellos llevan a la producción de algunas citocinas proinflamatorias, como son la interleucina 4, 5 y 13, ¿verdad? Y todas estas citocinas están estimulando a la síntesis de IgE y reclutamiento de eosinófilos. Siendo estos dos puntos, la IgE y los eosinófilos, importantes en la dermatitis atópica. Entonces, estas citocinas que les comenté, las 4, 5 y 13, también van a dañar más aún esa barrera epitelial, inhibiendo la producción de algo muy importante que se llama la filagrina. La filagrina va a ser ese cemento que mantiene las células de la piel juntas. Y quien tiene dermatitis atópica tiene una deficiencia en la producción de este cemento o llamado filagrina. ¿Sí? Bueno. En fin, entonces resumiendo, se produce esta inflamación crónica debido a todos estos mecanismos mediados por linfocitos TH2, TH22, TH17, que llevan a la disfunción de barrera de la piel. Bueno, y aquí solamente nos muestra un poquito más lo que hemos comentado de otra forma, relacionada a la estructura de la piel, donde destaca la disfunción de la barrera epitelial y bueno, cómo las citocinas van a llevarnos a esta inflamación crónica de este tipo de pacientes. Este gráfico es importante. Aquí hay, aparentemente es una piel sana, pero tenemos una piel sana de un paciente verdaderamente sano, que es la figura A, y la piel sana de un paciente sin lesión con dermatitis atópica. Hay diferencias. Independiente de que no se vea lesión física, la piel del paciente con dermatitis atópica es mucho más susceptible a lo que estábamos comentando, ya que ya va a estar lesionada, esa barrera epitelial no va a estar muy bien. Entonces, importante. Y aquí vemos una piel con una lesión aguda y con lesión crónica, donde predominan varios tipos de linfocitos T helper, dependiendo de la fase de la dermatitis atópica, como les había comentado. ¿Y cuáles son los principales mecanismos? Recordemos lo siguiente. La piel tiene su estrato córneo y sus proteínas de unión. Y estas alteraciones nos llevan a la disminución de la hidratación y pérdida de agua, alteración lipídica, disminución de las ceramidas y ácidos grasos de cadena larga,
y aumento del pH cutáneo y disminución de del microbioma de la piel y actividad aberrante de las proteasas. Todo esto hace que el cuadro inflamatorio se perpetúe, sea mucho más crónico y se mantenga presente. ¿Y por qué hablamos del microbioma cutáneo? ¿Será que es importante? Claro que sí, también. Recordemos que somos hechos prácticamente por 10 a 100 trillones de bacterias que viven con nosotros y van a tener un papel importante con el sistema inmunológico y el cerebro. Entonces, atención especial con la filagrina, que es este cemento que les había comentado, porque en esta dermatitis atópica existen varios factores que van a intentar disminuir aún más la filagrina. Los traumas mecánicos, los golpes, también van a alterar esta producción de filagrina, disminución de la humedad, o sea, falta de hidratación, desequilibrio de las citocinas cutáneas, en fin, son varios factores que van a disminuir la filagrina. Bueno, ¿y cómo está el diagnóstico? Ahora que sabemos un poco de cuál es el problema principal. Es bajo criterios. Tenemos los criterios más importantes, que son los criterios de Hanifin y Raska, que son los dos autores que escribieron estos criterios de los pacientes con dermatitis atópica. Pero las características esenciales que no pueden faltar son el prurito picazón y el tipo de lesión eczema, que va a tener varios estadios, agudo, subagudo, crónica. Siempre tienen que estar presentes. Si no, podemos empezar a desconfiar del tipo de lesión. Ahora, vean, todas estas pieles, tenemos una piel A que es piel normal, y a partir de la B, C, D y E son de pacientes con dermatitis atópica. Vean la piel B, que es una piel sin lesión, pero de un paciente con dermatitis atópica en relación a una piel de bebé, piel normal, que es la A. Ahora vemos la dermatitis o eczema agudo en la C, el eczema subagudo en la D y el eczema crónico en la E. ¿Sí? Bueno, entonces la picazón más este tipo de lesión, que es el eczema, va a ser importante para el diagnóstico de la dermatitis atópica. Pero veamos los criterios. Tenemos los criterios de Hanifin y Raska. ¿Qué necesitamos? 3 criterios principales o más, que entre ellos están la picazón o prurito, morfología y distribución típica de las lesiones de dermatitis, que ya veremos cuáles son, y la historia personal o familiar de enfermedades atópicas y que la dermatitis sea crónica o recidivante. 3 de 4. Y los criterios menores también pedimos 3 o más. Xerosis, que es la resequedad, queratosis pilar, keilitis, elevación de la IgE sérica, eczema de pezones, pitiriasis alba. Bueno, algunas de estas características son criterios menores de los pacientes con DA. ¿Por qué distribución de las lesiones? Lo más común es que en el niño chiquito, recién nacido, las lesiones se presenten en el rostro, siempre respetándose el macizo central, la parte alrededor de la nariz. Eso siempre se respeta en la dermatitis atópica. Eso es bien importante. En el niño un poquito más grande, las lesiones aparecen en la región de las flexuras, ¿verdad? Detrás de las rodillas, en la fosa poplitea, en la parte de flexura de los codos, en el cuello, inclusive también en el rostro. Y en el adulto, más se presenta también en las regiones de flexuras, pero también en la cabeza y manos, que va a ser alguna características importantes de acuerdo a la distribución. Ahora,
¿Qué están observando en estos pacientes? ¿Qué les llama la atención? En la figura F, ¿ya? ¿Cómo se llama ese pliegue? ¿Cómo se llama ese pliegue? De Denny Morgan. Exacto. ¿Qué ven en la imagen H, por ejemplo? Este signo de Ertoge, esta rarefacción de las cejas. Y en la imagen F, la hiperlinearidad palmar en este caso, que son parte de unos criterios menores de la dermatitis atópica. Ahora bien, complicaciones frecuentes que llevan al empeoramiento de la dermatitis atópica. Infecciones por bacterias, Staphylococcus aureus, están presentes en mayor cantidad y con mayor agresividad, lo que nos lleva a estas infecciones bacterianas en piel por impetiginización. Un segundito. Entonces, infecciones por Staphylococcus aureus, dermatitis herpetiforme, que es generalmente por virus, molusco contagioso, poxvirus, hongos, por las malacesias, y las dermatitis de contacto, alérgicas, que como tenemos una barrera de la piel, barrera cutánea, que no va a servir mucho, tenemos esa facilidad para que el alergeno entre en contacto con el sistema inmunológico y se reconozca como extraño alguna sustancia que usamos en la piel. ¿Cuál es cuál? A ver, ¿qué es la figura A? ¿Cuál es la D? ¿Cuál es la C? Pueden adivinar, no pasa nada. Es lo que habíamos comentado. La A tenemos la impetiginización, ya que es por Staphylococcus aureus. Vean, recuerden ese colorcito amarillito alrededor de los orificios, de la nariz, de la boca. Eso indica que hay una infección por Staphylococcus aureus. En el tipo B, ¿qué tenemos? Por virus, por varicela zoster. ¿Sí? Vean qué importante. Y es un paciente con artritis atópica se complican a veces. Y la C, la típica, el molusco contagioso. Vean esa característica de ese tipo de lesión en el antebrazo del niño que se ve como si fuese un volcancito, un cráter. ¿Sí? Entonces, importante. Eso no se preocupen, que poco a poco van a ir, cuando estén en dermatología, tienen que ver este tipo de cosas. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Primero, restablecer la barrera epitelial, disminuir lo que es los factores que van a ser los agravantes, dar medicamentos antiinflamatorios tópicos o sistémicos y algunos medicamentos como los biológicos, los inmunobiológicos. Tienes que educar al paciente, explicarle qué es, por qué, para qué, por qué debe tratar, por qué debe hidratar su piel. La hidratación es el tratamiento en primera línea
y el más efectivo para controlar la dermatitis atópica, hidratación cutánea. Controlar su ambiente, restaurar esa barrera epitelial y mejorar la inflamación que está perenne en esos pacientes. Pero, ¿qué es restablecer la barrera cutánea? Es recuperar la función de la barrera física, de la estructura de la piel, y de la barrera química. Porque acuérdate que también la piel tiene esa función antimicrobiana que vimos en la parte de inmunidad innata. Y también, restaurando toda esa barrera física y química, conseguimos retener agua, evitar la salida de agua a través de la piel. ¿Y cuál es el tratamiento más indicado? Los hidratantes. Tenemos los tratamientos no farmacológicos, donde está la hidratación, cómo bañarse, costumbres en el baño, baños con cloro, baños con hipoclorito. ¿Por qué creen que se indica baños con hipoclorito? Porque nos ayuda, les comentaba que hay un predominio de función y cantidad del Staphylococcus aureus. Nos ayuda a poder descolonizar esa piel. ¿Sí? Simplemente hidratación va a ser importante, ¿verdad? Con diferentes factores, costumbres en el baño, hidratarse inmediatamente después de salir, no usar esponjas de baño, por ejemplo, y dependiendo del caso, algunas técnicas mucho más avanzadas de hidratación que se pueden hacer. Baños con cloro, bueno, eso no vamos a entrar en detalles, pero en algunos pacientes va muy bien, por periodos cortos. Uso de vendajes húmedos para mejorar áreas donde el eczema sea mucho más importante y tengamos que mejorar rápidamente la piel de esos pacientes. ¿Sí? Bueno, hay las pijamas que ayudan para hacer este tipo de baños, que son las llamadas wet dressings. Aquí haciendo el baño de hipoclorito en un bebé con una dermatitis atópica grave y vean cómo termina siendo una momia después de... y el niño se va a dormir así. Y generalmente eso lo va a hacer por el periodo de un mes, casi todos los días, o saltándose un día. Entonces, con esas medidas básicas de tratamiento no farmacológico, que eso sigue siendo tratamiento no farmacológico, porque acuérdense que esa piel, esos vendajes están embebidos con hidratante, garantizamos mejor hidratación. Y con medicamentos varios, uso de corticoides tópicos de vez en cuando, no es de uso crónico, uso de anticuerpos monoclonales, fototerapia, inmunosupresores, en casos mucho más complicados. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos una pirámide que nos indica qué debemos hacer en cada caso. Será tratamiento básico, dependiendo, este SCORAT significa Scoring Atopic Dermatitis, nos indica el tipo, la gravedad que tenga el paciente de dermatitis atópica. Leve, si da menos de 25, ¿y qué se hace? Moderada, de 25 a 50, y grave más de 50. Entonces, hay cómo tratar, no es normal vivir con esos síntomas y esos signos de dermatitis atópica. Y varios pacientes tienen diferentes tipos o endotipos relacionadas a la dermatitis atópica en diferentes grupos de personas. Pacientes europeos y americanos tienen algún perfil diferente y también inmunológico. Los asiáticos también, los afroamericanos también, los pediátricos y también una relación importante con una prima de la dermatitis atópica que podría ser la psoriasis. ¿Sí? Y bueno, preguntas al respecto sobre la clase de dermatitis atópica. El puntaje del SCORAT se basa en varias cosas. En el tipo de lesión, si que hay eczema, si hay enrojecimiento, si es que hay laceraciones,
que se puntúa de acuerdo si que está leve, moderada, grave, se ponen algunos puntos ahí dependiendo, y de la extensión y de la picazón que tenga el paciente y de la dificultad para dormir. Entonces, dependiendo de eso, hasta ya hay programas que nos ven eso y ponemos con figuritas cómo se ve la piel del paciente y se suman varios puntos llegando al score que necesitamos para poder clasificar la gravedad de esa dermatitis atópica. Puede ir empeorando con el tiempo, depende del paciente, depende de qué tipo de paciente sea. Generalmente los pacientes que son más persistentes o que les dura toda la vida cuadros graves son los que cuando nacieron tuvieron un cuadro muy grave, intenso de dermatitis atópica con alergia a alimentos. Entonces, no es para todos. Recordemos que el 80% son casos leves y generalmente pasa con el tiempo, mejora. Si mi niñez tuvo dermatitis atópica, de adulta me puede regresar, claro, sí me puede regresar. Depende del tipo de piel que tengas y de la gravedad de la dermatitis atópica que tuviste en la infancia. Siempre se indica una buena hidratación, que eso va a mantener la dermatitis atópica a la raya, con varios hidratantes. ¿Alguna pregunta más, María Pesantes? Doctor, ¿me escucha? Sí, Ya, sí. el día martes, para esto nunca he sido alérgica a los cangrejos, ya, pero el día martes fui a comer a un lugar y me salieron a la media hora así puras ronchas, puras ronchas. ¿Eso se consideraría dermatitis atópica o no? ¿No? Eso se considera como una reacción, tal vez puede ser un tipo de intoxicación o alergia IgE mediada al cangrejo. Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, algún tipo de prueba de alergia con cangrejo, que es fácil de hacer, tú la puedes hacer, y ver si te crece una roncha o urticaria. Y otra cosa, bueno, si quieres, estás con valentía, come y observa, pero no lo recomiendo porque No sé si fue el lugar que prepararon el cangrejo que tenía algún ingrediente que me hizo daño, porque digamos, el domingo comí en mi casa y no me pasó nada. El martes comí afuera y ahí me salieron puras ronchas. sí, exacto. Es lo que les decía, puede ser una reacción tóxica del tipo de alimento también. Entonces posiblemente sea eso, pero bueno, veremos en la próxima vez que María Pesantes coma cangrejo, nos avisa por ese medio a ver qué pasó. El traje en el niño se coloca por un mes, no, se lo coloca solo para dormir. Después de ese mes, ¿qué pasaría si no se descubriera cómo? Ya. Solamente para dormir se coloca el traje, el paciente está normalmente en el día normal, ¿verdad? Se lo hidrata diariamente, 3 a 4 veces por día, pero en la noche, que buscamos mejorar mucho más esa piel del paciente, sí, con bastante hidratante en toda la piel, con esas vendas o ese traje húmedo, que no lo va a enfermar, se lo pone en la noche y se hace un esquema para que se lo use o todos los días durante un mes o pasando un día durante un mes. Bien, es una enfermedad común. Ustedes, futuros padres y madres, algunos ya lo son, otros no lo son, van a tener seguramente contacto con este tipo de patología, van a pasar por pediatría, van a ver dermatitis atópica. Y bueno, entonces recuerden que cuando piensen en una dermatitis atópica, ustedes tienen que imaginar una lesión que no es una roncha, no es roncha, es una piel roja, ya, una piel áspera, pasas la mano y la sientes seca, reseca, áspera, y que descama en algunos casos, ¿ya? Se llama eczema o dermatitis, que es diferente a lo que le dio a María Valeria Pesantes, que fue una especie de roncha o urticaria, que tiene varias causas que no solamente son alérgicas, también hay causas no alérgicas.
Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Sí, manda la foto. ¿La puedes mandar acá? ¿Se ve? Creo que me tiene que hacer presentadora, doctor, para poder Ya, poner. listo. Ahí está, doctor. Déjame ver. Vamos a hacer zoom. Ah, se ven varios puntitos. Sí, me salió en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y me Ah, picaba. ya, parece más una intoxicación leve. No te preocupes. Es diferente. Porque si tú pasabas la mano sentías como unas papulitas, ¿verdad? Unas Ajá. cositas elevadas apenas. ¿Y te picaba Sí. mucho? O sea, y me tomé una loratadina y se me pasó. Sí, sí, no te preocupes. Eso, igual son urticarias chiquitas, pero posiblemente ese es el patrón de un tipo de intoxicación por algo de ahí. No infeccioso, sino por algún componente de algo, del cangrejo. No hay Ay, problema. usted imagínese ser alérgica a eso. No se puede vivir así. Sí, en Guayaquil no se puede, es difícil. Pero igual, importante es saber la causa. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Muchas gracias por todo. Recuerden que hasta hoy entra el examen del día sábado y bueno, estudien. Pasen muy bien.